Hola sectarios, aquí tengo las noticias, un suplemento escrito por Ricardo Ibáñez para la llamada de Turo, publicado por Shadowlands. Aunque no lo diga el título, se trata de las noticias 1920. Lo digo porque hay otros suplementos también llamados en las noticias para 1920, 1936 y 1978 creo que era. Bueno, a lo que íbamos. Este suplemento se trata de un suplemento en formato grapa, de 48 páginas, y el interior es en blanco y negro. Y lo que nos trae son tres aventuras. Las tres aventuras son en un principio para jugar en España, que ya está bien porque hay relativamente poco material si quieres jugar a la llamada de Tulu en España. Aunque bueno, de las tres aventuras hay que especificar que la primera es en Marruecos. Lo que sucede es que es en una ciudad que en el momento de la aventura es protectorado español. Así que bueno, en España entre comillas. La segunda aventura es en Barcelona y la tercera es en las Islas Canarias. Las tres aventuras son independientes, pero tienen personajes no jugadores que van enlazando las partidas de los escenarios, de manera que lo ideal es jugar las tres aventuras de forma secuencial y por el orden. De hecho, la primera aventura ya está pensada para ser jugada por un grupo que no tenga contacto con los mitos de Tulu, es decir, una partida introductoria. Y la segunda y la tercera ya suponen, aunque no es necesario, que los personajes ya tienen ciertos conocimientos o han tenido ciertos contactos con lo sobrenatural. Podemos ver que el suplemento está dividido en dos partes. Tenemos lo que es en las noticias y luego tenemos un periódico. Se puede jugar a las aventuras sin el periódico, pero para información de la historia a nivel de trasfondo histórico, lo ideal es tener el periódico, porque en las aventuras, lo iremos viendo más adelante, ahora no quiero mostrar las aventuras por miedo a mostrar un spoiler, hay referencias a noticias que van apareciendo en el periódico. El periódico, bueno, podemos ver que emula lo que sería un periódico al uso, con un papel también un poco gris. Y tenemos noticias que son del diario de 1920. Ahora lo abrimos. Vemos aquí ya tenemos 1921, aquí tenemos el 1922. Y esto va avanzando hasta... Aquí lo tenemos. 1930. ¿Qué tenemos aquí en este periódico? Pues tenemos la información histórica, la creación de los tercios extranjeros, Chauen ocupada, es decir, atentados. También tenemos publicidad y esquelas, es decir, simula lo que sería un periódico. Lo interesante es que en las aventuras va dando reseñas, o mejor dicho, en cada una de las aventuras va dando información sobre la situación histórica de ese momento, y en ciertos momentos te dice, pues puedes revisar el periódico del año tal y la noticia pascual. Por ejemplo, la primera aventura ocurre en la ciudad de Chauen, así que justamente para la primera aventura la noticia de Chauen ocupada es relativamente importante. También se habla de los tercios, es decir, hay información de trasfondo que se puede ampliar con el periódico, y es bastante interesante. No hay información de pistas a nivel de la aventura, es decir, si no tienes el periódico puedes jugar igualmente lo que son las tres aventuras que vienen en el suplemento, pero te pierdes cierta integración histórica. Y ahora bien, voy a hablar de las tres aventuras ya con spoilers. Vamos a comenzar hablando de la primera aventura. Las tres aventuras son para un grupo de 3 a 5 jugadores, lo habitual, de hecho. Lo que destaca es que la primera es ideal si los investigadores no tienen experiencia con los mitos de Tulu. Es una aventura que además sirve como partida introductoria. Está situada, como ya nos podemos ver, en el protectorado español de Marruecos, en la ciudad de Chauen. Las tres aventuras tienen en cada una de ellas una parte de introducción histórica.
Aquí podemos ver la introducción, la descripción de Shawen, la conocida como Perla Azul, y además de lo que es la introducción histórica dentro de la propia aventura, tenemos referencias al periódico. En particular, aquí podemos ver que se nos habla de que, bueno, finalmente, nada impide que otros profesionales se hayan alistado en el tercio de extranjeros. Y vemos ver noticia, creación del tercio de extranjeros en el diario de 1920. Y más adelante, tenemos aquí la noticia, parte oficial de la guerra de Marruecos en el diario de 1924. O el intelectual de Unamuno desterrado, el diario de 1924. Y aquí otra noticia de 1920, Shawen ocupada, que es donde ocurre la aventura, en la ciudad de Shawen. Así que, además de lo que tenemos la información histórica de introducción propia de la aventura, podemos ampliar esa información con las noticias del periódico, que es interesante a nivel histórico. ¿De qué va esta aventura? En esta aventura los jugadores están invitados a una recepción en la casa del gobernador. Aquí van a conocer a la flor y nata de de la ciudad. En particular a Hipólito Alcázar y Raquel Meyer. Hipólito es un diputado, un gran defensor del dictador Primo de Rivera, y Raquel es una famosa cupletista. Bien, el caso es que esa noche los jugadores van a tener una pesadilla, que bueno, aquí tenemos la descripción. Esa pesadilla va a ser extensa a todas las personas, a prácticamente todas las personas del barrio español. Inclusive algunos no se despiertan, fallecen por la noche. Así que al día siguiente tenemos el descubrimiento de esas terribles pesadillas, y además el señor Hipólito y la señorita Raquel han desaparecido. Así que el gobernador, que se ve sobrepasado por los hechos, solicita a los investigadores que investiguen, a los jugadores que investiguen qué ha sucedido a Hipólito y a Raquel. Esto les lleva a descubrir que justamente Hipólito había sido había sufrido las aparentes iras de una anciana del lugar cuando se dirigía a la casa del gobernador. Lo que sucedía es que esa anciana no estaba acusándole a Hipólito, no le estaba gritando, pero porque la anciana sabía de que estaba acompañada por un espíritu malvado, un espíritu que puede engatusar a los hombres y que se alimenta de ellos y puede cambiar de forma. Sí, estamos hablando justamente de Raquel. Los jugadores pues van a acabar descubriendo la leyenda de este espíritu. El espíritu se llama Aisha Kandisha. ¿Veis? Bueno, aquí tenemos que es una especie de demonio o un espíritu malvado que necesita ocultarse durante el día, sale durante la noche, puede engañar a los hombres, engatusarlos, y obviamente ha tomado bajo su control a Hipólito. Es decir, acaban descubriendo la madriguera en la que se esconde, y se supone que enfrentándose a este ser. Es una aventura que se puede jugar yo creo que sin ningún problema en una sesión. Si los jugadores son un poco noveles, quizás un poco larga, pero que se puede jugar en una sesión. La segunda aventura, Barsani Zincali, Justicia Gitana, es una aventura en Barcelona, en una Barcelona intolerante, como veremos más adelante. ¿Qué relación tiene con la primera aventura? Resulta que los jugadores son llamados por un abogado. Ojo, este abogado es el hijo del actual dictador de España, Primo de Rivera. Así que si te llama, es buena idea acudir. Resulta de que este abogado necesita unos investigadores de un caso un tanto extraño, y el abogado conoce al que era el gobernador de la ciudad de Shawen.
Así que aquí tenemos el enlace entre la primera y segunda aventura. ¿Qué ha sucedido? Resulta de que hay un juez que ha fallecido. Es un juez que era conocido por su mano dura contra revolucionarios, sindicalistas, es decir, toda esta clase de estofa para el gobierno. Pero además ha fallecido de una manera obviamente extraña. Toda su familia ha muerto, mientras que la casa en la que estaban estaba cerrada con la llave puesta por dentro. Y han muerto a golpes, a puñetazos limpios, a pesar de que el juez consiguió en un principio defenderse, porque vació el cargador de la pistola que tenía. Así que aquí tenemos un fallecimiento, bueno, que es fuera de lo normal. ¿Qué ha sucedido? Sucede de que este juez tenía contactos con un matón llamado... aquí lo tenemos, momento. Aquí. Luis Arcet Estrada, un pistolero, un sicario absuelto de las fuerzas del Estado, básicamente. Luis Arcet Estrada era un sicario que se dedicaba a darle paliza a los sindicalistas, a reventar huelgas, etc, etc. Resulta que Luis Arcet Estrada también falleció de la misma manera, días antes. Falleció en su casa a golpes, a puñetazos limpios, a pesar de que había descargado su arma en defensa. Y no había ningún cuerpo cuando encontraron el cadáver de Luis Arcet. Tenemos entonces dos fallecimientos. El primero será el del juez, que descubrirán, y luego descubrirán de que ha habido un caso anterior, pero que a nadie le dio importancia porque la vida de Luis Arcet no le interesa literalmente a nadie. ¿Qué más sucede? Resulta de que mientras que investiguen las ambas casas, descubrirán de que hay un pequeño grifo en las puertas de ambas casas, que es una rueda gitana. Además de eso, resulta que el juez tenía un hijo, o mejor dicho, tiene un hijo, pero que en su casa han retirado todas las fotografías de su hijo. Y ahí resulta que este hijo está internado en una residencia después de que le hayan curado entre paréntesis, de sus desviaciones. Se sobreentiende, desviaciones sexuales, es decir, el hijo era sencillamente homosexual. Y por orden del juez le han practicado le han abierto el cráneo y lo han transformado en un maniquí, en un ser sin ningún tipo de voluntad. ¿Con quién se estaba viendo el hijo? El hijo se estaba viendo con un cantante gitano en la Taberna de la Alegría, que obviamente también era homosexual. Así que se sobreentiende que por orden del juez, Luis Arcet Estrada le dio una paliza a este gitano homosexual. Y luego el juez se encargó de que curasen a su hijo, matándole por dentro. Y aquí hubiera acabado la historia si no fuera porque la madre de el gitano homosexual pues tomó venganza. Transformó al cuerpo de su hijo en lo que se llama un mulo, que es el ser sobrenatural de esta aventura. Lo tenemos aquí al final, el mulo. Este ser sobrenatural se forma a partir de un cadáver. Por la noche sale de su cripta, de su tumba, dejando los huesos en la tumba. Es decir, sale solamente la carne. Puede cambiar su forma, pero siempre mantiene un pequeño rasgo que le incrimina. Puede ser que tenga 6 dedos en una mano o que tenga solamente 4, los ojos de diferente color. Es decir, nunca forma un cuerpo perfecto. La gracia es que no tiene músculos, no tiene huesos, por tanto puede entrar por ventanas,
por cualquier pequeña apertura, que es el caso que sucedió en la casa del juez. Obviamente ya está muerto, así que le disparen le importa más bien poco. Y se alimenta absorbiendo sangre. Al juez y a su mujer los mataron a golpes, pero la sirvienta del juez murió en su habitación con un enorme chupetón tenía una apariencia de pálida, demacrada, porque el mulo se había alimentado de ella. Esta aventura tiene cierto final un tanto, voy a decir, anticlimático, porque lo que seguramente a estas alturas te esperarás es que los jugadores se enfrenten al muro, lo acaben destruyendo, vale, si es inmune a las balas, quizás con fuego, que es lo más habitual, pero resulta de que la bruja, cuando la encuentran, les explicará a los jugadores toda la historia sin ningún tipo de problema y podrán observar de que la madre tiene varios chupetones en diferentes partes del cuerpo y que es una mujer que es anciana, agotada, pálida, demacrada. Es decir, el mulo aún se está alimentando de lo que fue su madre. Esta bruja les explicará de que él conoce de que ha cometido un terrible acto y que ahora solamente está esperando a que el mulo se acabe de alimentar de ella y que más bien pronto que tarde la acabe matando y que acepta eso como su destino. Y entonces el mulo, sin nadie que le dé órdenes, acabará muriendo de inanición en su tumba. Los jugadores pueden enfrentarse al mulo, sí, pero la gitana ya les habrá explicado previamente de que no es necesario, de que su sino es literalmente ese. Así que hay un final un tanto anticlimático, además de que, bueno, personalmente a mí como jugador casi me sabría mal enfrentarme al mulo, porque los fallecidos, el juez, el sicario el sicario que aparece, Luis Arceda Estrada, pues me resulta prácticamente imposible tener algún tipo de empatía respecto a estos personajes. En esta historia, posiblemente el único que me da un poco de tristeza que haya fallecido es pues la sirvienta del juez. Pero bueno, se trata de una aventura que seguramente se puede jugar también en una sesión y que en este caso sí que está en España, en Barcelona. La tercera aventura, Faicanes Gaviot, Adoradores del Mar. Como podemos ver en el subtítulo, una aventura en busca de la novena isla canaria. Hay leyendas, lo podéis buscar por internet, sobre una isla de las Canarias que nunca ha sido encontrada, que es San Borondón. De hecho, hay varias ubicaciones posibles, bueno, no vamos a entrar en detalles. El caso es que en la segunda aventura, uno de los personajes no jugadores que van a aparecer es una periodista o una aprendiz de periodista, una mujer, que recordemos que estamos en los años 20, así que es posible de que los jugadores no le hagan mucho caso. Pero bueno, el caso es que esta periodista tiene como madrastra una marquesa muy importante, adinerada, influyente. Y la periodista ha desaparecido, así que la madrastra, la marquesa, acaba invitando a los jugadores a su residencia y les ofrece un trabajito. La marquesa es una persona con muchos contactos, con mucha influencia y un buen surtido económico, así que no es buena idea decirle que no. Y el trabajito es dirigirse a las Islas Canarias, que irán en un avión privado en los años 20, así que poca broma a nivel económico, para que investiguen qué le ha sucedido a la hijada de la marquesa.
Lo único que sabe la marquesa es que su ahijada se fue a las Islas Canarias para documentarse sobre un asunto muy jugoso sobre fantasmas y desaparecidos. Aunque bueno, cuando comienzan a investigar la información que hay en la habitación de Carolina, que es el nombre de la desaparecida, de la aprendiz de periodista, comenzarán a descubrirle que ha estado investigando pues teorías sobre la Atlántida, sobre una raza catalana, que por aquí te lo explica y es totalmente, es bueno, una odadilla, o, ay, ida de olla considerable, el supremacista. Y en cualquier caso, de que acabó con una teoría sobre la forma de llegar a esa posible Atlántica o esa San Barondón. Resulta que los jugadores van a poder llegar a esa isla, llegar a la novena isla, que bueno, hay arrecifes, se encontrarán con que la Carolina ha sobrevivido alimentándose de pescado crudos y que en la isla hay unos nativos que son de todo menos amigables. En fin, y poca cosa más. En conclusión, tenemos tres aventuras, se pueden jugar las tres de manera en una única sesión. El periódico da información histórica en cada una de las aventuras, pero no es necesario para poder jugar las aventuras. De hecho, si vas a jugar por internet, hasta es posible que quieras omitir la información del periódico para que los jugadores tengan, si quieres, gastar menos tiempo leyendo, porque es información histórica que en sí no ofrecen pistas para la aventura, es decir, sencillamente es contexto histórico, que es muy interesante, pero bueno. Las tres aventuras, aunque son independientes, tienen pequeñas conexiones para que se puedan jugar en una línea, es decir, en la primera los investigadores sí que caen un poco del cielo, en la segunda son contratados porque en referencia a un personaje que ya apareció en la primera aventura y en la tercera, una vez más, son contratados por un personaje que apareció en la segunda aventura. Tanto la segunda como tercera aventura se supone que los jugadores ya tienen cierto contacto con lo sobrenatural, con los mitos de Tulu, pero se podían jugar también aunque no tuviesen contacto. Y creo que no se me ocurre gran cosa más que decir sobre ellas. A mí me han parecido aventuras que, si quieres un one shot, pues están bastante bien. En especial la que más me ha gustado seguramente sea la segunda, aunque el final lo encuentro un poco anticlimático. Normalmente las aventuras con un monstruo acaban pues con un enfrentamiento con el monstruo, pero no es así en este caso. Y aún así la aventura pues me gusta bastante.